Pues saludos, perdón, saludos a todos los que nos están viendo fuera de la sala. Estaba sencillamente introduciendo la idea de que, bueno, vamos a hablar del tratamiento de delincuentes sexuales, que es un tema pues que, en fin, frecuentemente hablo de él. Quizá alguien ya me ha oído hablar de esto y habrá cosas que suenen, porque son nuevas, pero lógicamente la doctrina sobre esto no varía de un día para otro. De hecho, la investigación, diré, ahora que estoy revisando nuevamente información científica de los últimos 10 años, diré que la investigación es bastante estable, o sea, las conclusiones son bastante mantenidas, ¿no? En el tiempo, no hay grandes novedades, alguna cosa, ¿no? Pero no hay grandes novedades. Bueno, tratamiento de delincuentes sexuales. Para ello no voy a solamente a referirme al tratamiento, porque ya viendo la estructura del congreso he visto también pues, que había la charla tuya de forense, digamos, y yo, ¿no? Lo otro es otros aspectos, ¿no? Entonces, voy a referir al tratamiento, pero también a la etiología de este problema. O sea, voy a hablar desde el punto de vista de la psicología criminal y de la criminología general también, acerca del origen de este problema que conduce al tratamiento, que nos lleva a tener, bueno, a la necesidad de prevenir, pero para prevenir y para tratar tenemos que conocer, ¿no? También, ¿no? De hecho, un poco esa ha sido la historia de este tema en la investigación en las últimas 5 décadas. O sea, porque el desarrollo moderno de la investigación sobre el tratamiento de delincuentes sexuales comenzó a finales de los 70, principios de los 80. ¿Vale? Son los primeros estudios justamente sobre el tema del tratamiento. O sea, los primeros investigadores, uno muy destacado, William Marshall, de Canadá, que es pionero en este campo, de lo que se ocuparon fue del tratamiento. O sea, su objetivo era tratar a los delincuentes sexuales encarcelados, ¿no? Pero claro, inevitablemente ese tratamiento les llevó a tener que considerar el fondo del asunto. O sea, es decir, bueno, pero ¿esto por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la raíz? ¿Cuáles son las raíces de este problema? ¿No? Es decir, que del tratamiento, al referirme a esta tercera parte, ha habido que ir pues, a la prevalencia. O sea, ¿cuánto hay? Un poquito, unos apuntes sobre esto, aunque es conocido y hay muchos, pero bueno, unos apuntes sobre la prevalencia de la topografía. O sea, la prevalencia, ¿cuánto hay de este problema? La topografía, ¿cómo es este problema? ¿Cómo ocurre? ¿No? ¿Vale? Y luego voy a ir a un aspecto muy importante de la criminología actual, que son las carreras delictivas en este campo, ¿no? Que es, diré, ahora con esta revisión, como digo, que estoy haciendo de biografía sobre esto, que es el ámbito de mayor desarrollo en la actualidad. O sea, el acercamiento a la problemática de la delincuencia sexual desde la criminología del desarrollo. La criminología del desarrollo, o sea, las teorías del desarrollo vital de las personas, ¿no? ¿Vale? Y luego, como digo, el tratamiento, y una conclusión, ¿vale? Esta va a ser la estructura, voy a, en fin, servir de una presentación sobre esto, ¿vale? Muy bien. A ver si logro pasar la diapositiva. Quitar aquí. Vale, a ver si esto es más sencillo. Vale, ok. Bueno, pues muy bien. Vamos al asunto de la prevalencia, ¿no? Prevalencia, es decir, ¿cuánto hay de este problema en la sociedad, ¿no? Las sociedades, todas, digamos, ese cambio, ¿no? Bueno, para empezar esta cuestión, primero unos aspectos generales sobre... O sea, ¿de qué me voy a ocupar aquí? De intentar comprender criminológicamente los delitos sexuales más relevantes, más graves, más severos, con daños más graves. No toda la delincuencia sexual, porque es más variada, etcétera, pero lo que pasa es que al intentar comprender esto, estamos intentando comprender en general por qué las personas cometen delitos sexuales, por qué hacen esto extraño, ¿no? Nos resulta extraño a todos decir, ¿cómo le puede interesar a alguien, a un adulto, una niña de 6 años? ¿No? Pero también, ¿cómo le puede interesar a un adulto? O sea, ¿qué interés en exhibirse públicamente, exhibir sus genitales públicamente, ¿no? Entonces, el exhibicionismo es otra cuestión, pero que no me voy a ocupar de eso directamente. Me voy a ocupar de una manera criminológica, o sea, naturalista, científica, no jurídica, de este aspecto que aquí tenéis, bueno, extraordinarios juristas en esta universidad y en este, en fin, personas que vienen de fuera para ello, ¿no? ¿Vale? Entonces,
los dos bienes jurídicos, como sabéis, los dos bienes jurídicos protegidos fundamentales por los delitos sexuales, por la previsión normativa anterior, son la libertad sexual, o sea, la necesidad de proteger que las personas puedan decidir si tienen una relación sexual y no sean forzadas a ello, primera cosa. Y ahí los tipos pueden insistir en eso más o menos. Y luego el aspecto muy importante de la indemnidad sexual de los menores. O sea, la sociedad considera que los menores no están en condiciones de decidir sobre su sexualidad y, por tanto, que no pueden ser parejas sexuales, ¿vale? Y eso también con diferentes edades, diferentes, digamos, niveles de responsabilidad según la edad, etcétera, pero la idea de protección, ¿no? Que se ve afectada, como sabéis muy bien, por el abuso sexual directo, o sea, físico, por la víctima presencialmente, ¿no? La que soy víctima cercanos, o bien actualmente por vía de las redes sociales, todo el ámbito de del online, de internet, etcétera, pornografía infantil, ¿verdad? Que nos está cambiando en general en criminología el modo de mirar el problema criminal, ¿no? Porque los delitos se están desplazando a lo virtual, ¿no? Y también aquí, ¿no? Bueno, y otro aspecto que quiero comentar también es porque la base de mi charla va a ser también en buena medida sobre esto, sobre cómo se llega a alguien a convertir en delincuente sexual, cómo alguien llega a convertirse en delincuente sexual, ¿no? Entonces eso tiene que ver con algo que quiero mencionar, que es la socialización sexual. O sea, la sexualidad humana, nuestra, todos nosotros, no, como sabéis muy bien, no nacemos con ella a término. Si uno nace y ya cuando es adolescente se interesa sexualmente en otras personas, no tiene clarísimo ya de origen todo, sino que eso debe ser aprendido. O sea, tenemos que aprender, todos nosotros lo hemos tenido que aprender y las nuevas generaciones tienen que aprenderlo, tienen que aprender qué tipo de parejas son viables, qué tipo de conductas son viables, etcétera. Aunque otras conductas y otras parejas les pudieran interesar, les pudieran atraer, pero que tenemos que aprender. Por tanto, se requiere, y particularmente en los varones, que van a ser los principales problemáticos a este respecto, se requiere el aprendizaje inhibitorio. O sea, tenemos que aprender a inhibir lo que no se puede hacer. ¿Vale? Que es forzar y que es niños. Bueno, entonces, nuestro planteamiento criminológico es en qué medida eso puede quebrarse. O sea, ¿por qué algunas personas no lo aprenden? La mayoría sí, la mayoría lo aprenden bien, de una manera muy normal, muy rápida, pero algunos no. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Vale? Bueno, sobre la prevalencia, un pequeño acercamiento a través de esto, de la pirámide de la criminalidad, que es un modo, como sabéis, muy socorrido de acercarnos a la delincuencia en general. O sea, la delincuencia en general, cuando lo analizamos, tenemos dos aspectos: lo que se ve y lo que no se ve. La delincuencia denunciada o puesta de relieve y la que está oculta. ¿Vale? Y esto sirve para todos los delitos. En unos más, en otros menos, puede haber más delitos ocultos, pero todos los delitos. O sea, la delincuencia es un fenómeno opaco, que propende a la opacidad, propende a ser ocultado. O sea, los delincuentes, claro, intentan que no sea conocido lo que hacen. Entonces, hay resistencia a ser conocido, ¿no? Y por tanto tenemos estos dos aspectos. O sea, mirado de una manera muy global, no quiero aquí, de hecho, Alfonso Serrano no va a ver cifras de delincuencia específicas, y a lo mejor también habla de esto, no sé. Pero, o sea, yo ahora no quiero entrar en la cuestión de cuánto es, más o menos ha crecido, no ha crecido. Bueno, en general, viendo las cifras de delincuencia, una conclusión interesante, importante, es que la delincuencia sexual en conjunto, globalmente, no ha crecido, no ha aumentado. Ya sé que esto puede ser polémico y hay muchas informaciones que dicen lo contrario, pero mirado objetivamente, la delincuencia sexual, a partir de las cifras que tenemos, de encuestas de victimización, de estudios de autoinforme, de cifras oficiales, la delincuencia no ha aumentado en los últimos años. Más bien se ha reducido ligeramente y podríamos considerar que está estable, más o menos.
con pequeños altibajos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Lo que conocemos es a partir de aquí, las denuncias. Las denuncias, hay más o menos unas 10.000 denuncias por delitos sexuales al año. Si miráis en internet, hay cifras diferentes que dicen hasta 15.000. Pero las denuncias son las denuncias ante la policía, ¿eh? No las denuncias en las oficinas de víctimas, que todas las denuncias son ante la policía. O sea, o ante los tribunales. O sea, las denuncias oficiales, ¿no? Entonces, unos 10.000 delitos al año. Se supone más o menos, supone de hecho menos del 1% del conjunto de los delitos denunciados. O sea, aquí arriba. Luego tenemos los condenados, unos 3.000 al año, más o menos. Incluyendo 300 menores condenados anualmente por delito sexual. Y luego arriba ya tenemos, o sea, la pirámide, y dice, vean, este del delito se va estrechando hacia lo más grave, lo más, digamos, lo que acaba siendo más penado, más castigado. Tenemos los condenados, como digo, y luego tenemos la reincidencia. En los casos de alto riesgo, hasta un 20%. También sobre esto hay un mito también muy importante, una cosa que no es verdad, y es que la delincuencia de los delitos sexuales, la reincidencia de los delitos sexuales es del 100%. Mucha gente dice, es obvio, ¿no? O sea, en fin, el parámetro mediático es obvio, ¿no? Todo el mundo reincide, ¿no? Pues no, o sea, reincide un 20%, digamos, ¿no? A ver, que no es que sea pequeño, pero es más pequeño que otras tipologías delictivas que se mueven, las tipologías de robo, como sabéis, hurtos, etcétera, se mueven 40-50%, ¿no? El 20% de reincidencia. Y luego los encarcelados. Tenemos en torno a 3.000, entre 3.000 y 3.500 encarcelados en toda España por estos delitos. ¿Por qué hay tantos encarcelados? Porque realmente tienen condenas muy largas. Entonces se van acumulando en prisión, mientras que otros delincuentes van saliendo, ¿no? Bueno, en realidad el panorama de lo conocido y lo no conocido, cifra negra, tenemos aquí. Y aquí abajo tenemos que eso tiene más que ver con el origen de esta criminalidad a la que me voy a referir. Tiene que ver, fijaos, con fuera del propio iceberg, en esta socialización a la que me he referido, necesaria de todo el mundo y particularmente de los varones para inhibir conductas no viables, pues tenemos las interacciones iniciales en la adolescencia. O sea, las interacciones sexuales iniciales en la adolescencia constituyen una especie de limbo normativo a veces, donde los jóvenes cuando tantean sus primeras interacciones sexuales, no está claro a veces si algo que han hecho podría ser ilícito si tuvieran la edad para ello. O sea, entonces puede haber ciertas situaciones de fuerza, acoso, etc. No fuerza material, pero sí cosas que niños, adolescentes que yo que sé, llevan a una niña al lavabo del cole, jugando, eso, ¿qué podría ser? Podría ser un delito ya. ¿Dónde estamos? ¿No? Tienen 13 años, pero ¿veis? O sea, en esas interacciones límbicas o en el limbo, digamos, de lo normativo, generalmente todo se resuelve bien. O sea, la educación, los padres, los educadores, los maestros, los sistemas, servicios sociales, detectan y resuelven eso y se acabó el problema, ¿verdad? Y los jóvenes enseguida adquieren ya pautas normativas. Pero a veces no. En algunos casos no. Entonces puede haber fallos, ya no vamos a adentrar en ese mundo, fallos en el proceso de socialización sexual normativa, ¿no? Entonces esto podría dar lugar pues, a que algunos se conviertan luego en agresores. Si miramos ya dentro del iceberg del delito sexual, los estudios retrospectivos sobre población general y sobre mujeres en particular, o varones también, nos dicen, o sea, y resumo investigación de muchos, diferentes investigaciones, ¿cuántas personas dicen que han sido víctimas de un delito a lo largo de su vida? Un incidente a lo largo de la vida, sexual, de tipo sexual, aunque no sea una violación, sea pequeño. Bueno, fijaos, mujeres, entre el 20 y el 27%, mujeres adultas que miran para atrás. Varones, entre el 10 y el 16%. O sea que es realmente un delito, o sea, una conducta muy frecuente, ¿no? Esto es coherente con los estudios anuales de victimización, que sitúan en Europa la victimización entre el 1 y el 3,5%. Digo es coherente porque, claro, esto es para un año.
Esto es para un año y esto es para, pongamos, 26 años de la vida de una persona. O sea, cuando se le pregunta con 26, 20, 30 años sobre toda la vida anterior. O sea, por lo tanto, un 27% es coherente por toda la vida, es coherente con un 1% por un año, ¿no? O sea, una coherencia en eso, ¿no? En España estamos en ese punto en un 1% aproximadamente. Un 1%. En realidad, también tenemos una delincuencia sexual de las más bajas del mundo, si no la más baja. También esto es otra cosa que choca con el argumento mediático general. Pero es que es así. O sea, es decir, tenemos de la delincuencia sexual más grave, ¿eh? No, esto no niega gravedad, lo que tenemos, pero baja, ¿no? Entonces, pero con mucho por hacer. Y luego ya está, como digo, las cifras oficiales. O sea, el panorama general, ¿veis? Es complejo, cosas que se conocen, cosas que no se conocen. Incluso delitos tan graves como las violaciones no se llegan a denunciar ni siquiera el 50%, según los datos que hay más o menos. Entonces, veis que hay mucha delincuencia oculta. O sea, prevalencia, ¿vale? Topografía. Vayamos a algunos aspectos de la topografía. O sea, ¿cómo suceden estos delitos? ¿Qué ocurre? Que antes ya has explicado algunas situaciones de este orden, desde el punto de vista forense, ¿no? Pero digamos aquí mirado con relatos de las víctimas y relatos de los agresores. Lugares frecuentes, viviendas de las víctimas o aledaños, cercanías de las viviendas. A menudo en la oscuridad para intentar protegerse. Muy frecuentemente en fines de semana. Fines de semana. Aparece en la investigación, no sabemos por qué, que mayo y noviembre son meses de mayor frecuencia. Mayo y noviembre. Sin que se sepa, no hay una explicación para esto. ¿Quiénes son las víctimas? Son, en general, chicas jóvenes, 16-25 años, solteras, muy frecuentemente, y estudiantes. Lo que coincide con estilos de vida más, más libres, más de salir, más lógicamente, ¿no? Entonces, por tanto, de mayor riesgo en este sentido. No es que no haya que salir, pero en ese sentido. Toda la pandemia con esto nos ha cambiado también las formas, ahora estamos recuperando. Pero, ¿quiénes son los agresores? Los agresores son jóvenes entre 16 y 30 años, que no es decir mucho sobre la edad, porque esa es la edad de los delincuentes comunes también. O sea, la mayoría de la edad de los delincuentes oscila en esa. Entonces, no es mucho, no es muy diferente, ¿no? Un porcentaje importante de los agresores están casados o tienen hijos. O sea, no es que sean personas que no tienen interacciones sexuales, todos ellos, sino que hay gente que tiene... De hecho, ha habido algunos casos así muy mediáticos, ¿no? Por el violador del ascensor en Madrid hace años, que eran personas que cometían, o sea, iban al cine con su novia y luego dejaban a la novia en casa y se iban a cometer una violación. Imaginaos, o sea, la poca digamos, relación que tiene con el hecho del aislamiento. No estaba aislado sexualmente, pero como grupo no son perturbados mentales. O sea, como grupo en el sentido de considerar que son irresponsables, porque a veces también mucha gente dice, los mitos, tienen que estar enfermos, ¿no? Quien hace esto tiene que estar completamente enfermo, ¿no? A ver, no quiere decir que no tenga alguna patología, no haya factores de riesgo, pero que no son personas inimputables, ¿no? ¿Vale? De los que cometen delitos se estima que en torno al 25%, un delito sexual, tienen antecedentes. O sea que hay un 75% que no los tienen, antecedentes formales. Lo que añade un elemento importante de complejidad o de dificultad en la investigación, ¿no? Que a veces también el público, la opinión pública, a veces alguien dice, bueno, si saben quiénes son, ¿por qué no los detienen a todos? Pero es que no se sabe quiénes van a ser. O sea, esto... 25% y en torno a un 20% reinciden. Pero hay un pequeño grupo de esa reincidencia muy activo, delincuentes de alto riesgo, que van a ser los que nos van a ocupar fundamentalmente en la investigación. O sea, la topografía. El abuso, sin embargo, tiene otras características. El abuso de menores, estoy hablando, de menores, que es lo que me voy a referir exclusivamente, ¿no? Por su gravedad, todos los abusos son graves, pero el abuso de menores es realmente para las víctimas tremendo. Entonces, la mayoría son varones, de los que lo cometen, un 20% adolescentes, sobre otros niños menores. Incluso los adultos que ya están encarcelados por abuso dicen que, hasta un 50%, que empezaron cuando tenían menos de 16 años.
sea, que a lo mejor el delito se ha conocido cuando tenían 25 o 30, pero ellos ya habían hecho conductas análogas a ellos, ¿no? Y las víctimas suelen ser niñas y jóvenes, niñas, 6, 12 años, edad principal, y las conductas que implican suelen ser caricias genitales, masturbación, exhibicionismo, poco frecuentemente penetración a niñas, por razones fisiológicas, aunque será, por supuesto, caso, ¿no? Y luego otro dato muy destacado, que es que mayoritariamente los abusos ocurren en el seno de las familias, o sea, son en el hogar. Entonces esto añade, como digo, otro elemento de dificultad y por el cual muchas personas lo denuncian, muchas víctimas o los familiares, porque claro, esto genera, como lo veréis en el ámbito forense, genera una tormenta familiar extraordinaria, ¿no? O sea, si denunciar a alguien de la familia, eso es tremendo cuando se da, ¿no? En fin, que es un elemento muy importante. También ahí está familiar. Y luego, para acabar esa parte más descriptiva, pues hay que añadir el gran campo enorme de la pornografía en Internet y, en fin, de todo esto de la pornografía y el acoso vía Internet, etcétera, y de la utilización de imágenes infantiles, etcétera, que en la investigación está apenas iniciándose, porque este cambio tan radical que se ha producido con Internet nos tiene desbordados todavía ya los investigadores, ¿no? Ya hay mucha más investigación, pero poco a poco, y en este campo todavía es muy incipiente. Se ha llegado a identificar como 3 tipos o categorías de delincuentes que usan pornografía en Internet, etcétera, que son un tipo se llama delincuentes sexuales versátiles, o sea, delincuentes sexuales presenciales, que practican otros delitos sexuales presenciales, y además colección de imágenes sexuales de menores, con las cuales se excitan para preparar la agresión directa, ¿no? Luego un tipo 2, que serían personas que muestran un interés creciente por los menores, sexual por los menores, y que podría llevar a un potencial contacto directo futuro, pero que todavía no, o sea, pero que están creciendo en este interés, ¿no? Y además aprovechando lógicamente la circunstancia de que hoy hay una gran disponibilidad de posibilidades en Internet, o sea, páginas pornográficas de todo tipo, donde a veces se pueden colar situaciones digamos, confusas sobre la edad, obviamente confusas sobre la edad, y sin llegar a páginas o a imágenes directas, humanas, sobre, vamos, tipo pornográfico, es que luego está todo el asunto de los dibujos, o sea, de la animación, dibujos animados. O sea, los dibujos manga de cariz pornográfico, las personas que interactúan, o sea, los dibujos que interactúan, ¿son niñas o son mujeres? Pues no se sabe, pero parecen niñas. ¿Sabéis? Entonces, claro, para lo que aquí nos ocupa, esto ya es suficiente, porque para generarse un interés por los menores sexual, un interés sexual por los menores, no hace falta que sean menores directamente. Pueden ser dibujos sobre menores. Lo cual no tiene ninguna posibilidad de imputación de ningún orden. O sea, interés creciente a partir de las redes sociales, etc. Y luego el tipo 3, que es aquellos que empiezan a mostrar curiosidad o interés parcial con los menores, tienen relaciones adultas, etc. Pero no están dispuestos a ningún contacto físico directo. Digamos, porque eso ya lo consideran más grave, ¿no? Y luego está, aparte, por eso lo pongo aparte, el negocio de la pornografía infantil, que esa es otra cuestión diferente criminalmente. Eso es un negocio de usufructo, digamos, de delincuencia común, ¿no? Aprovechando este mercado, ¿no? Vale, o sea, todo esto. De todas maneras, un último comentario sobre esta cuestión. Son las 11 de la noche y 20 ya, y cuarto. Rápido tiempo. No, quiero hacer un comentario aquí sobre lo siguiente. Digo, o sea, esto de la pornografía infantil es un ámbito delicado,
alguna vez lo he comentado en algún otro congreso, es un ámbito delicado porque aquí está implicado también la libertad sexual de la gente. O sea, lo que quiero decir es que la pornografía adulta, las personas que utilicen pornografía adulta porque quieren hacerlo y les da la gana, libremente, tienen todo el derecho a hacerlo. O sea, tienen todo el derecho a hacerlo. No, eso no puede ser aceptado porque tengamos aquí un riesgo al respecto de estas cuestiones. ¿Me entendéis? Quiero decir que estamos en riesgo de las sociedades occidentales de un cierto puritanismo a este respecto. Estamos en riesgo de esto, y es de que, como tenemos riesgos por aquí, entonces, bueno, pues habría que prohibir la pornografía, eso, por ejemplo, ¿no? Habría que prohibir, habría que prohibir, y doy yo, pues alarmo, alerto aquí, digo, cuidado con prohibir, que de prohibir vamos sobrados, ¿sabes? Vamos sobrados. Y entonces, y las personas o sea, diferentes en nuestros mundos de libertad, de democracia, si logramos resistir, digamos, a otras cosas, pero sí, la libertad es muy importante, ¿no? Y la gente puede optar por poner imágenes suyas sexuales, adultos, en Internet. ¿Y esto? ¿Quién se lo va a negar lo que lo quieren hacer? ¿Veis? Bueno, quiero decir con esto que defender estas cosas que yo voy a defender aquí con el cuidado que tenemos que tener para que no ocurra, no quiere decir hacer una caza de brujas en el sentido sexual, digamos, ¿no? Porque esto sería también otro problema, ¿no? Bueno, yendo a la siguiente cuestión, que por eso me he alarmado por la hora, porque digo, vamos por la 1, vamos a la 2. Carreras delictivas y factores de riesgo. Criminología del desarrollo, las teorías del desarrollo. O sea, la criminología que a partir de los años 50, con el matrimonio Blueck en Estados Unidos, empieza a analizar la historia de los delincuentes. O sea, no un hecho en particular ahora para explicar este hecho, sino cómo han llegado, ¿no? O sea, muestra, los estudios longitudinales, muestran delincuentes a lo largo del tiempo para ver cómo su conducta ha ido evolucionando y qué factores de riesgo se han implicado. Y ahora eso ya está en nuestro ámbito también, de delincuencia sexual, a partir de hace años, ¿no? Entonces vamos a ir por ahí. ¿Cómo se llega a convertir una persona en delincuente sexual? Primero, una serie de factores, o sea, aquí hay muchos elementos, ¿no? Pues el tema es muy complejo, como toda la delincuencia, pero es un tema muy complejo. Hay muchos elementos. Y luego, primero hay unos elementos, podríamos decir, de macronivel. Hay unos factores sociales generales o psicobiológicos también, que no son exactamente la explicación del caso concreto, pero que hay que tomar en cuenta. Uno tiene que ver primero con las dimensiones sociales y culturales, o sea, con lo cultural. Es decir, la historia, digamos, de la subordinación femenina tradicional que se ha dado en todas las sociedades occidentales, etc., y que ha justificado a menudo la violencia, incluida la sexual, o la ha justificado, o la ha permitido, eso está ahí, ¿no? Pero eso solo no explica el asunto tampoco, o sea, eso es un aspecto importante. Pero no podemos olvidar que somos también animales, o sea, animales sociales, pero animales también. Y que los delitos, o sea, los delitos humanos, que no los delitos sexuales, pues a lo mejor son formas de conducta que no son creadas por los seres humanos expresamente. ¿Vale? Hay análisis de la psicobiología, psicología evolucionista, modernos, lo que antes se llamó en la criminología la sociobiología, o sea, las raíces biológicas del comportamiento social, pues que nos ayudan a entender un poco más. Por ejemplo, estos aspectos, ¿no? Estudios de primatología. Parientes cercanos, chimpancés, primates, papá. Sí, o sea, los primates, ¿será la violación de los primates, por ejemplo? ¿Me parece? ¿Hay violación en los chimpancés? ¿No? ¿Nadie tiene idea sobre esto? Algún reportaje que hayáis visto en la 2. Pues sí, la respuesta es, los chimpancés utilizan formatos de violación, los chimpancés utilizan formatos de maltrato de pareja. O sea, en circunstancias parecidas a las que los humanos lo hacen. No quiero decir que eso sea exactamente igual, pero con los chimpancés compartimos el 99% de la genética. 99% de la genética. Entonces, lo que esté en ellos probablemente está en nosotros, ¿no? Es decir, que
las raíces psicobiológicas de muchos de estos delitos están en la naturaleza. Eso no justifica los delitos, ¿eh? O sea, porque somos seres humanos, un desarrollo cultural, etc. Y queremos que eso no ocurra. Por lo tanto, ahí estamos. Pero tenemos que entender que eso está ahí, que no ha sido inventado por nuestra especie como algo ex novo completamente, que no tiene ninguna relación con la anterior. Y luego también un aspecto muy interesante para comprender esta cuestión, que no me detendré en él porque es largo este asunto, pero que es el dimorfismo existente en los seres humanos, entre mujeres y varones, respecto de las preferencias selectivas de parejas sexuales. En el sentido de que los varones tienen en su estructura, en su estructura de funcionamiento a este respecto, una característica que es la propensión a seleccionar parejas de modo amplio, incluidas parejas muy jóvenes. O sea, incluidas parejas muy jóvenes. Sin que haya exactamente un límite de edad por abajo, digámoslo así, que no sea el desarrollo sexual de la pareja, ¿no? Que no sea... Claro, y esto nos está llevando a que puede haber parejas, puede haber mujeres, chicas de 12, 13 años desarrolladas, psicológicamente, sexualmente, pero que no son viables socialmente, obviamente, ¿no? Entonces, pero que esto es un aspecto, mientras que eso no se daría a las mujeres, generalmente, ¿no? Aquí no entro en preferencias individuales, luego cada uno, pero generalmente las mujeres adultas, jóvenes adultas, suelen preferir parejas en edades cercanas a ellas e incluso un poco superiores. Esto puede ser así. Y los varones, pero los varones no está tan claro, lo que quiere decir que la probabilidad de cometer delitos sexuales con menores está en mayor riesgo. ¿Vale? Esto hay que tomarlo en cuenta para entender también, ¿no? Luego están las diferencias endocrinas entre nosotros. O sea, es decir, la testosterona es un factor fundamental. Está preferentemente en los varones y que se relaciona con la agresión y con la sexualidad. Y luego están los circuitos neurales que controlan estas dos conductas que son casi solapados, que son muy análogos. Y por tanto, los varones tienen que aprender de modo firme a inhibir la agresión en presencia de sexualidad. Pero hay que adquirirlo eso, firmemente, ¿no? Entonces, eso está ahí. Y luego, finalmente, están las diferencias individuales. Claro, aquí las explicaciones generalistas de todo el mundo, no sé qué, no tienen ningún sentido en la ciencia, ¿no? O sea, es decir, aspectos como la impulsividad, los déficits cognitivos, la empatía, las justificaciones del delito, el descontrol emocional, claro, todo esto es cada persona, la combinación de estos factores. O sea, todo esto son los grandes factores. Pero claro, con estos grandes factores no comprendemos la etiología individual. Eso está en la base, digamos, ¿no? Entonces, para comprender esto un poquito más complejo, pero veréis que lo haré más sencillo. Esto es el modelo TRD, modelo TRD delictivo, pero aplicado a este campo. La idea del modelo TRD básica es que hay tres categorías o fuentes de factores principales que son los riesgos individuales, los riesgos que uno ha experimentado en su educación y experiencia, o sea, los riesgos o carencias en apoyo prosocial, que se vinculan mucho a muchos delincuentes, y luego una cosa que la criminología nos ha aportado, las oportunidades delictivas. Entonces, llevando estas ideas o esta estructura, y la última idea, que estos tres grupos de fuentes se concitan, se unen en este diagrama de Venn, podríamos decir, y entonces cuando interaccionan, se potencian. O sea, entonces, cuando una impulsividad entra en interacción con una crianza paterna muy inapropiada y con unas oportunidades posibles en la calle porque el chico abandona la escuela, eso es, digamos, el origen de mucha delincuencia, ¿no? Bueno, pues llevando esto al campo de la violencia sexual, tenemos riesgos también para ello. Pero en el ámbito personal, si repasamos riesgos fundamentales, la impulsividad sexual, sobre todo en la adolescencia, que está por socializar la inhibición todavía, la desatención afectiva a las personas que da lugar a déficit de afecto. O sea, personas que han sido maltratadas, que han sido jóvenes, que han sido abusados sexualmente, tienen déficit de afecto luego en su vida, de vínculo, de vinculación.
Las experiencias sexuales prematuras, como victimización, en el sentido de que pueden llevar a una preferencia sexual desviada, o sea, de interés por los menores. De interés por los menores, aunque el niño haya sido víctima, él primero, pero luego que haya sido víctima no quiere decir que no se haya excitado, si era ya adolescente. Y esto luego es cambiarlo, o sea, él va a cambiar el papel y entonces se pondrá en el papel del agresor. O sea, esto, las extorsiones y justificaciones del delito, o sea, que luego ahora hablo de cantidad de ideas, ¿no? Que dice, esto sí, porque el niño o la niña quería, no sé qué, a esta mujer en realidad quería, aunque decía que no, todas estas distorsiones. Las fantasías sexuales recurrentes de agresión y abuso, viendo la agresión y el abuso, claro, que es lo que nos interesa aquí, no las otras fantasías, eso es cosa natural y de cada uno. Los trastornos posibles psicológicos, pero también el ámbito del apoyo social, es decir, las carencias. Facilidad por una sexualidad precoz o de riesgo. La mayoría de las personas bien socializadas no han tenido esas oportunidades fáciles, porque sus padres, su familia, sus educadores han controlado en esa etapa vulnerable, pero algunos jóvenes no. Están en la calle, en contacto con abusadores adultos, o sea, facilidad. Desatención paterna, ya lo he mencionado, desvinculación escolar, amigos delincuentes. Y luego las oportunidades, o sea, tiempo pasado con otros en la calle, jóvenes que hacen no sé qué, el tema de las agresiones en grupo, mucha delincuencia en general, juvenil en general y sexual en particular es gregaria, o sea, es en grupos. Entonces, bueno, pues cuanto más tiempo se pase con otros que cometen delitos sexuales, más probabilidad. Acceso a pornografía desviada. Es que los niños, hay información de que actualmente muchos niños están comenzando a ver pornografía a los 8 años. A los 8 años. Entonces, claro, en esa pornografía, como digo, fácilmente pueden aparecer porque uno las busca o porque creía no buscarlas y se las encuentra, situaciones confusas. No digo en niñas o niños claramente, tal, pero situaciones confusas de edades, ¿verdad? Donde no está claro. Entonces, eso es posible, ¿no? Y luego las oportunidades delictivas en contextos sin control. Sitios marginales, etcétera, ¿no? Y luego el alcohol y las drogas que pueden contribuir aquí, el consumo de alcohol y drogas, pueden contribuir a desinhibir los controles. O sea que, ¿veis? Aquí tenemos una serie de elementos que en conjunto, factores de riesgo, podrían favorecer y potenciar recíprocamente el origen, o sea, ser detonantes del origen de estas conductas, ¿verdad? ¿Y cómo se plasma esto luego ya en un agresor? O sea, ¿qué cosas presentan los agresores, tanto agresores sexuales de mujeres adultas como de niños? Bueno, presentan 3 características importantes. Una, que sus conductas sexuales, la más notoria, la más evidente, sus conductas sexuales se dirigen a objetos sexuales inapropiados. O sea, el uso de la violencia, el uso de parejas niños, ¿no? De niñas, sobre todo de niños. Que frecuentemente se genera una asociación repetida entre estos objetos no adecuados y su excitación, directamente o sobre todo en fantasías masturbatorias. O sea, la masturbación incluirá escenas desviadas, que son las que le excitan. Con lo cual, esto en términos psicológicos clásicos, valga la redundancia, se estaría produciendo un proceso de condicionamiento clásico, o sea, pavloviano, de asociación de estímulos. O sea, si alguien se excita reiteradamente viendo violencia, probablemente, y tiene orgasmos con eso, probablemente la violencia le va a estimular sexualmente. Entonces, los perros de Pavlov, ¿recordáis los perros de Pavlov? La comida, pum, sale. Bueno, pues llevado esto aquí, realmente se da. De hecho, se considera que este es el origen, puede ser el origen en muchos casos de ciertas preferencias sexuales atípicas. ¿Vale? Entonces, luego, no solamente la conducta sexual, sino también la conducta amplia, la conducta social amplia de estas personas está alterada en muchos casos.
en aspectos como muchos presentan dificultades para las relaciones sexuales adultas. No tienen facilidad. Otros no, pero algunos sí. De hecho, violadores que yo en su día evalué y tratamos, por ejemplo, uno muy famoso que fue el famoso violador del Ixample. O sea, el primer violador del Ixample, o sea, fue encarcelado, habló de casi de la época de Matusalén. O sea, este fue encarcelado a finales de los 80, finales de los 90, no, sí, no, mediados de los 80, o sea, el 86, por ahí, fue encarcelado con 30 y pico violaciones, tenía 19 años, había cometido, bueno, era imputado por 30 y pico violaciones, ¿no? Entonces este chico, ¿no? Recuerdo que su vida había sido, este era hijo de una prostituta del barrio chino de Barcelona, que como no tenía tiempo para atenderle, lo dejó a cargo de una prostituta jubilada, retirada, una crianza horrible, que le maltrataba, le daban palizas frecuentemente porque se iba, tal. O sea, tuvo una relación, una crianza horrible humanamente, y adquirió un odio tremendo contra las mujeres en general, o sea, porque su experiencia era con las mujeres, había sido... Y entonces este no tenía ninguna otra interacción que no fuera con prostitutas o con la idea que a él le excitaba muchísimo de agredir a una desconocida, para lo cual rondaba la ciudad solitario durante horas, se tomaba una copa también para digamos, apaciguar posibles inhibiciones. O sea, pero digamos que estaba aislado, aislamiento social. No tenía amigos, no tenía nada, ¿no? El aislamiento social es frecuente. Y además se da sobre todo esto en los abusadores de menores, más que en los violadores. La no interés por relaciones adultas, ¿no? Y luego en el pensamiento, o sea, las distorsiones famosas, distorsiones cognitivas. O sea, el pensamiento plagado de justificaciones. ¿Vale? Aquí y presento algunos ejemplos de esto, de casos reales. Aquí en la izquierda, evaluados por nosotros en prisión. Tenía odio, abuso interno en la familia, a su hija. Tenía odio y deseo de venganza contra mi ex. Y ese le llevó, digamos, dice Fica, a abusar de su hija. Tenía fantasías con mi hija y buscaba ocasiones de estar a solas con ella. O sea, fantaseaba y se masturbaba pensando en su hija. Coaccionaba a mi hija para que viniera a mi cama. O con víctimas menores en la calle. Creo que ellos, o sea, los menores, se sentían bien cuando lo hacíamos. O sea, atribuye a la víctima su existencia y que estaban bien. En realidad, y luego dice, bueno, es que los padres se enteraron, entonces nos denunciaron, pero todo falsamente, etc., ¿no? Pero él atribuye a los niños, a las víctimas, pues, este deseo, ¿no? Y luego, las justificaciones típicas, también aquí presento algunas casuísticas o ideas que son muy comunes. Se expresan luego de diferentes maneras, según los casos, pero muy comunes. Por ejemplo, una idea común de justificación es decir, que como lo que ha hecho él solamente son caricias sexuales, que eso no es sexo. O sea, que no es penetración. Son caricias sexuales y dice, bueno, por encima de la ropa, esto no. Pero incluso la niña estaba dormida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el daño? ¿Ves? Otra justificación. El sexo puede ayudar a mejorar la relación con un niño. ¿No? También. O sea, es un modo de afecto. O cuando los niños preguntan sobre el sexo, quiere decir que desean experimentarlo. Los niños preguntan sobre todas las cosas, pero no quiere decir eso, ¿no? O la sociedad acabará reconociendo su aceptabilidad. O sea, alguien dice, bueno, yo hago esto, pero es que es una sociedad muy retrógrada y ya no. Y a veces ponen ejemplo, y fíjese usted, en la sociedad griega, pues que los grandes pensadores, Sócrates incluido, tenían relaciones con menores. ¿Y por qué ahora no? Y cuando alguien dice esto, ¿qué decir? ¿No? Pues es verdad. Es
decirle, mira, no es que tú no eres griego y no eres Sócrates. Eres Sócrates. Tampoco, bueno, no, quiero algo más sensato. Es que tú, la sociedad en la que vives, tiene estas pautas. Es así. Es así. Y se considera porque los menores no pueden decidir. ¿No? Vale. ¿Cuáles son los grandes temas pendientes de investigación en este campo? En este campo que, digamos, que se están empezando a investigar o a estudiar, pero que no hay mucha información. Uno es las mujeres como abusadoras, como agresoras sexuales. O sea, hay estudios, ahora en la revisión que estoy haciendo ya están viendo más cosas, pero no muchas, ¿no? De mujeres que abusan de menores. 5% de los delitos estimados en Estados Unidos podrían ser cometidos por mujeres, ¿no? Mujeres que han sido víctimas de abuso intergeneracional, o sea, en su casa. Su padre, su abuelo abusado de su madre, de su hija, etc., ¿no? Y entonces ellas, de alguna manera, ven con una cierta normalidad el poderlo hacer con sus hijos. Y dice, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? No ha pasado nada grave. O mujeres cuidadoras de niños que se enamoran de un menor. Y entonces subliman la experiencia y también, bueno, quizás sexualidad en eso, ¿no? A veces se da una casuística de este orden. Ha habido un caso de una maestra que se enamora de un adolescente, ¿no? Yo he conocido situaciones en el ámbito penitenciario, una educadora que se enamora de un preso, agresor sexual. ¿Sabes? Y esto también, situaciones muy complejas, porque luego quedan fuera, ¿no? Quedan fuera, de manera basada en permiso, en fin, es algo realmente complicado, ¿no? O bien mujeres forzadas por varones para un abuso sexual o una violación, que esto es lo más frecuente. O sea, que una mujer coopere, sea forzada a colaborar, sujetando a la víctima, engañando a la víctima, etc., ¿no? ¿Vale? Luego está el famoso actualmente caso del abuso sexual en organizaciones. La iglesia, pero también instituciones deportivas, etc., ¿no? Esto pues está ahora muy en los medios de comunicación, ¿no? Y que durante mucho tiempo se ha ocultado estas casuísticas para evitar los escándalos, pero que ya se hace irremediable abordar esta cuestión, todas estas cuestiones con profundidad y ir a las raíces de las cosas, porque a mí me sorprende sobre lo de la Iglesia Católica, que por cierto en otras iglesias también se puede dar, ¿no? Pero en la Iglesia Católica me sorprende que el objetivo de atención de este problema sea pues los propios agresores, ¿por qué no?, etcétera. Y nadie se plantea la cuestión del celibato. A mí esto me impresiona. Ahora, si ustedes tienen una organización en la que el celibato es obligatorio para los sacerdotes, mire usted, esto no va a ir bien. O sea, es que esto se puede anticipar, o sea, no hace falta, bueno, esto no va a ir bien. Otra cosa es que algunos quieren ser célibes, pero si usted obliga a que sean célibes y son gente joven, en edad sexual, en plena madurez sexual, etc., claro, que esto es muy difícil que no ocurra, muy difícil que no ocurra. Entonces, pero no oigo que nadie diga esto, ¿no? Mira, esto es celibato, porque otras iglesias cristianas lo han hecho, lo han resuelto, no hay celibato, no hay celibato obligatorio, ¿no? En fin, no es mi tema, pero si alguien puede hacer algo sobre esto, hablando con alguien del Vaticano, estaría bien que alguien pensara en esta cuestión. Y luego los delitos sexuales en grupo, en manadas, todo esto famoso de las manadas, pues que está ahora también, donde la responsabilidad se diluye, ¿no? Porque unos por otros nadie lo hizo. Yo no, él fue el otro, mi amigo, que tal, yo estaba allí, claro, la presión del grupo, etc., ¿no? Bueno, temas de investigación. Vamos al asunto nuclear que Alberto me había pedido, pero que no puede ser explicado, yo creo, si no abordamos lo otro. O sea, vamos a ver, sí, muy bien. Hemos empezado a 1:30 y tenemos hasta la 1:30. No, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Hasta la 1? Sí. Hasta la 1, vale, ok. Pues voy a ir. Pero si necesita un poco más, ¿no? Bueno, no, voy a ir. Prevención y tratamiento, ¿vale? Aprender también. Bueno, ya nos hemos hecho una idea de la complejidad del asunto, desde el punto de vista científico, la complejidad de los factores,
que hay inmersos aquí. No hay casos iguales, no hay casos iguales, no hay orígenes iguales. Entonces, complejidad de los riesgos, complejidad de las soluciones. O sea, no podemos decir que los riesgos son complejos científicamente, la criminología estudia, no sé qué, y luego a uno se le ocurre que lo único que se puede hacer es endurecer el Código Penal. Pero claro, esto es absurdo, o sea, completamente. Esto es absurdo. U otras soluciones, que también ocurren, pero unilaterales, solo una cosa, ¿no? Sino que esto va a requerir diferentes cosas, diferentes modos de prevenir. Como quiera que muchos episodios se dan en la adolescencia, pues en la adolescencia se va a requerir prevención primaria. O sea, para evitar que jóvenes no inhiban estas conductas, etc., se requiere buena atención educativa, las escuelas, los padres. Y esto en general se hace bien. Esto en general en nuestras sociedades, en las sociedades en general, se hace bien. La mayoría de los jóvenes se integran sexualmente bien y no tienen dificultades, ¿vale? Cuando los casos se precipitan, prevención secundaria. Esto quizás no está tan bien organizado. Es decir, cuando hay casos de riesgo, hay que hacer ya algo más, que es atender a esas casuísticas de modo especializado. Y esto no está tan claro que se haga como se debiera hacerse. Y luego ya cuando los jóvenes adultos ya se han hecho delincuentes, o sea, cometen delitos graves, pues ahí está lo que ya conocemos, el derecho penal, pero los tratamientos también y el apoyo social después de los tratamientos necesario, ¿no? Y arriba del todo la evaluación de riesgo. Vamos a tener un porcentaje de casos pues que son difíciles. Y esto se va a dar siempre, difíciles, y que van a cometer delitos horribles alguna vez, ¿eh? Prevención terciaria. ¿Sabéis? Las prevenciones primera, segunda y terciaria tienen que hacer su cometido, ¿no? Y para irnos a lo positivo, o sea, he utilizado este esquema de factores de riesgo, personales, sociales y de oportunidad. Pero es que esto se le podemos dar la vuelta hacia factores de protección. Factores de protección. O sea, puede haber cosas que en diferentes contextos se hagan para favorecer el desistimiento delictivo o la prevención delictiva. Desde todos estos fuentes de riesgo y de protección. De hecho, podrías haber aquí una especie de triple protección delictiva también, ¿no? Una especie de... De hecho, diré que cuando yo desarrollé el modelo TRD, estuvo dubitativo si desarrollarlo en negativo, como lo hice, o sea, en factores de riesgo, o en protección, como no lo hice, ¿no? Pero pensé que en criminología tenía más sentido y era más comprensible desarrollarlo en términos del riesgo, ¿no? Pero el modelo contrario, inverso, es posible, ¿no? Entonces, en el ámbito individual, la edad, la maduración, o sea, todo lo que lleve a un mayor autocontrol de las personas, eso es un protector. La edad no podemos cambiarla artificialmente, pero la maduración sí que podemos influirla. Desarrollo habilidades, creencias sociales, mejora, control emocional y de adicciones vinculado a los delitos. Que el individuo empieza a reconocer el problema, o sea, lo que ha hecho, que llegue a una situación de vergüenza, de avergonzamiento, que empiece a sentirse que eso estuvo mal, que fue horrible lo que hizo la víctima, vergüenza, que es antecedente de la culpabilidad, la autoculpabilidad. El cambio de identidad, o sea, en todo lo que tenemos que hacer con el tratamiento, la prevención, va a requerirse que las personas afectadas, o sea, que las personas que han cometido delitos, modifiquen su propia visión de sí mismos, o sea, su propia identidad. O sea, los cambios de identidad son aquellos cambios que hacemos en nuestra vida cuando estamos en unas circunstancias y determinados factores nos llevan a otra y empezamos a decirnos, no estoy bien, por ejemplo, no estoy bien en mi trabajo. Sí, me ha gustado mucho, he estado muy bien, pero ya no estoy bien. No estoy bien, la universidad también nos puede pasar. ¿Ya? Esto me cansa, ¿no? Pero no. O en la vida personal, la pareja, cuando una pareja tuya y empiezas a sentir que no estás bien, que te has desenamorado, que no estás bien, que empiezas a reconocer que eso no funciona. Que es difícil esto, es difícil y es traumático. Pero empiezas a decir, no estoy bien. O sea, tengo que releer mi vida, releo mi vida y releo mi futuro.
Eso se requiere de los delincuentes sexuales. Que empiecen a decir cosas como, no estoy bien, esto no estuvo bien lo que hice, no quiero esta vida, no puedo hacer daño a la gente, es necesario, ¿no? ¿Vale? Y la expectativa de autoeficacia, o sea, puedo hacerlo. Muy importante esto, puedo hacerlo, porque si no puedo hacerlo, no tiene remedio, ¿vale? En el ámbito de los recursos sociales, la familia, la pareja, es un apoyo. Una pareja para una relación sexual, una pareja afectiva, es crucial. Una pareja no delincuente, obviamente, ¿no? Es crucial, porque es un elemento de afecto, de vinculación y también de control social y formal, muy importante, ¿no? Entonces, la formación, el empleo, tener amigos, tener otros amigos, que no sean solo los delincuentes, los que venden la droga, claro, esos te han llevado o no te han llevado, ¿no? Y tener la posibilidad de recursos vitales, vivienda, poder vivir, digamos, ¿no? Sin cometer delitos, ¿no? Y luego las oportunidades. O sea, esto nos daría capital personal, y al individuo daría capital social y luego las oportunidades. O sea, rutinas más estructuradas. Muchos delincuentes y muchos delincuentes sexuales tienen un desorden, un caos vital. O sea, no hay horarios, no hay rutinas estructuradas. Menor exposición a víctimas. Respuesta de la justicia también. Cómo son. Mejores ambientes en los barrios, etc., ¿no? Para todo eso. Es decir, concluyendo esto, tenemos muchas posibilidades científicas de prevención. Tenemos que utilizarlas. Y no hace falta que utilicemos todo. O sea, de acuerdo con este modelo de tipo delictivo y de principio de protección, nosotros podríamos utilizar algunas de las cosas y estimular las otras. O sea, no tenemos que cambiar al individuo, hacerle nuevo. Nosotros podemos hacer individuos nuevos. Tenemos que aprovechar sus puntos fuertes, vitales, para ayudarle a que reconduzca su vida. Y quizá hay de aquí cosas significativas, viables, que pueden ser críticas para la mejora, ¿no? ¿Vale? Los tratamientos en términos internacionales, como he mencionado, o sea, esto se desarrolló a partir de los 70, 80, y lo básico que es lo más utilizado son programas cognitivos virtuales, sabéis esta denominación, que empezaron en los servicios profesionales canadienses, que es el país que tiene mayor desarrollo en este momento en el mundo en tratamiento de delincuentes, en el mundo occidental, que es donde hay esto, porque no hay más. Los países más potentes son Canadá, Inglaterra y España. Y Alemania un poco, Holanda, Francia, Italia no tienen nada, prácticamente. O sea, y no hay mucho más. No hay mucho pero los países más... O sea, y Canadá fue pionero, Inglaterra siguió y España siguió. O sea, y se basan en los mismos programas, las mismas técnicas, etc. Los ingredientes típicos son la autoestima, que se dirige a que el individuo sea capaz de cambiar, las decisiones cognitivas, la empatía, evitar el aislamiento, o sea, promover relaciones personales, cambiar actitudes y preferencias sexuales, si son muy desviadas a veces, ¿no? Y la prevención de recaída, o sea, evitar que el individuo, o sea, ayudar a las personas a precaver la posibilidad de que aparezcan nuevos estímulos de riesgo que van a aparecer, niños, mujeres vulnerables, etcétera, para poderlo gestionar antes de que ocurra, ¿no? Bueno, lo que sigue, puedo pasarlo porque es el programa que diseñó en su día mi buen amigo y colega Vicente Garrido, María José Beneito, por un encargo que hicimos desde los servicios penitenciarios de Cataluña en su día para esto, y que luego se irradió ese programa mismo, que se utiliza este programa con estos ingredientes, distorsiones, todo eso que he estado mencionando, se utiliza en toda España, con una pequeña adaptación, y es el programa más potente, ¿no? Y luego también está el ámbito de menores. En el ámbito de menores hay mucho menos, menores con delitos sexuales, hay mucho menos desarrollado, y en España no había bien estructura, había alguna cosa, o sea, que se había hecho un programa que se llamaba programa Días, en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Pero la Comunidad de Madrid a nosotros nos encargó en el año 2011 desarrollar un programa sistemático para jóvenes, ¿no?
Entonces lo hicimos y este programa está publicado. Si alguien está directamente accesible en la página web de la Comunidad de Madrid, en Menores de Madrid, ¿no? Si alguien quiere. Y es un programa de análogos objetivos, autoestima, todo lo que está igual que lo de adultos, pero con una dinámica más educativa, más propia de adolescentes. Sesiones más cortas y sesiones muy pensando en adolescentes. No es tan terapéutico, sino que sería más educativo, digamos, ¿no? Bueno, ¿todo esto qué logra? Todo esto voy a encarar. ¿Todo esto qué logra? Pues lo que logra es, primero, reducir la reincidencia. O sea, los programas que han aplicado, como en España, que ya son muchas aplicaciones, las primeras aplicaciones se han realizado en el año 96. En el año 96. O sea, hace ya 25 años. En la prisión se empezó en 2 prisiones de Barcelona, la prisión de Quatre Camins y la prisión de Brians, 2 prisiones. Bueno, el primer programa desarrollado. Desde entonces se han hecho muchísimas aplicaciones en toda España. Hay más de 45 centros donde hay tratamiento de delincuentes sexuales, ¿vale? Y la muestra tratada puede estar ya en bien 2.000 encarcelados o más. O sea que esto se ha aplicado mucho. Pensad que los programas, las intervenciones son para entre 8 y 10 personas nada más. O sea que cuando digo 2.000 se han hecho muchos grupos, muchas aplicaciones. Y lo primero que evaluamos fue la reincidencia. A principios de los 2000, y se evaluó la reincidencia que se detectó que los delincuentes sexuales reinciden, o sea, cuando tú no haces tratamiento, grupos de control, la reincidencia es en torno a, bueno, aquí nosotros nos salía del 18%. En términos generales, el 20%. Cuando se hace tratamiento aquí, la reincidencia bajó al 4%. ¿Vale? Pero luego quisimos saber, y este es este resultado, quisimos saber qué pasaba en las variables intermedias. O sea, no solamente el resultado final de la reincidencia, sino qué cambios había, qué cambios en la identidad, qué cambios. Entonces, y diseñamos una escala que se llama la escala EPAS, Evaluación Psicológica de Agresores Sexuales, que utiliza una serie de variables de mejora. Y bueno, lo haces antes y después. Y esa escala nos permitió saber que se producen mejoras relativas, no radicales, en aspectos fundamentales para la reinserción, como la empatía, las distorsiones cognitivas, etc. Todo eso, ¿no? Y el último paso de la evaluación de estas personas es de carácter narrativo o cualitativo, porque fijaos el proceso, científicamente hablando, que ha seguido este campo y que está pasando en toda la criminología. O sea, la evolución metodológica. Antes, o sea, unas décadas atrás, nos interesaba solo lo cuantitativo. O sea, escalas para evaluar la reincidencia, cuánta reincidencia hay. Un poco después ya nos ha interesado un poquito más cualitativo, que es en este campo estas variables psicológicas, la asertividad, la empatía, etcétera, para ver qué pasa con eso en particular. Y más recientemente han aparecido, supongo que ya sé criminología en algún momento, los análisis de narrativas personales, o sea, lo cualitativo. O sea, una serie de investigadores han dicho, bueno, ¿y por qué no le preguntamos a ellos? Algo tan obvio como el hecho, ¿por qué no le preguntamos a ellos cómo ven su vida, no? Entonces, estas narrativas, estos hacen los tratamientos, permiten conocer los cambios que el individuo informa que están sucediendo en su vida, en su modo de ver la vida, en su pensamiento, ¿no? Por ejemplo, reconocer, o sea, de las distorsiones a reconocer. Este dice, empezó todo como un juego, me sentía atraído por ella, por su hija. Papá, yo la miraba como una mujer y no como una hija. Pero la cosa fue yendo más, yo la obligaba, etc. Es decir, pero ella no quería hacerlo. O sea, ella no quería. O sea, ahora ya dice, no, eso no es verdad. O sea, me engañaba y no. Ella no quería. Ella no quería, ¿no? O sea, esta idea de conocer lo que él dice, ¿no? ¿Vale? O una violación en la calle, dice, ahora me causa gran malestar y repulsa. O sea, ella, no, a su hija, esta era su hija, estaba abusando de mi hija, pero no daba cuenta de la gravedad de la situación. Ahora me causa un gran malestar, ¿no? En fin, diferentes casuísticas que lo que hacen es
poner de relieve esos pequeños cambios, como digo, que afectan a la identidad, a lo que yo me digo sobre mi futuro, ¿no? Y yo digo, esto no puede ser ya, hay que acabar con esto, ¿no? Este es, ¿veis? Lo cuantitativo, el análisis de 80% no reinciden estos, 20, y cuando se hace tratamiento, pues ahorramos una serie de ellos, 5 o 10 internacionalmente, 5 o 10 puntos, y nos queda una reincidencia residual, que no va a ser seguramente erradicable nunca. O sea, este problema es un problema, es un fenómeno social que no podemos, o sea, no cabe el cero. No cabe el cero. Si hay algún delincuente sexual, alguno va a reincidir, desgraciadamente, y a veces de modo terrible y de modo gravísimo, con el espectáculo público que esto suscita, etc., ¿no? Y el daño primero a las víctimas. Entonces, para eso, bueno, esto es otro dato, un seguimiento a lo largo de 18 años, porque también nos preguntaban, bueno, a ver si esto va a ser una cosa transitoria, este efecto, ¿no? Y hemos dicho, no, vamos a evaluarlo a largo plazo, 18 años de reincidencia. Y entonces, no hay incremento. La reincidencia cae, entre otras razones, por la razón fundamental de la edad, porque los individuos son más viejos. ¿Verdad? También esto, ¿no? ¿Vale? Bueno, y la última cosa interesante de la que os quiero comentar, nada, un minuto, es el programa Círculo, que no sé si habéis oído hablar de esto. Programa Círculo. O sea, lo acabo de comentar, casos de alto riesgo, los hay, que van a salir de la cárcel porque han cumplido su pena, pero no tenemos seguridad de que eso vaya a ir bien. Y entonces la solución ha sido, bueno, ¿y por qué no apoyamos a esos casos de una manera especial con un grupo de gente que los haga, que les dé cobertura social y de control ya en la comunidad? Esto surgió en Canadá también en los años 90 y se está aplicando en Barcelona desde el año 2014. Y se llama el programa catalán Cercle, el programa Círculos. Pero esto es lo que haces, este es el sujeto. Sale un delincuente, una persona que ha cometido delitos sexuales con un historial grave y en riesgo, que sabemos que está en riesgo. Entonces se genera un círculo de voluntarios en torno a él. Con su consentimiento primero de él, pero luego se genera, es decir, se ponen 5 personas que son personas que colaboran a esto de una manera voluntaria, sin ningún interés. Son profesionales no de la justicia ni de estos temas, sino que se han localizado generando una convocatoria de formación para hacer esto y quieren ayudar. Contra lo que suele pensarse, hay gente que también quiere ayudar en esto. Digo, porque la mayoría de la gente dice, esto no quiere saber nadie nada. No es verdad. La primera convocatoria que se hizo para estos círculos se presentaron para 5 personas, 350 personas para hacer este voluntariado. Entonces, ese círculo, ¿qué hace? Lo que hace es, o sea, se convierte en una especie de amigos artificiales, pero que se acaban conectando, vinculando. O sea, unos amigos diferentes, que van a estar con él diariamente. Se van rotando, se organizan ellos entre ellos. Uno le acompaña al cine, el otro le acompaña que tiene que ir a buscar empleo, el otro le ayuda a cómo cocinar una tortilla que no sabe, el otro... O sea, y hacen eso y le dan cobertura durante 1 año, 2 años. Se convierte en un referente para él, para su vuelta a la comunidad. Pensad que muchos de estos casos no tienen a nadie en la comunidad. Están abandonados, no tienen a nadie. Salen después de 20 años de prisión y no saben ni cómo es el mundo. Imaginaos, que salís, estado presos, presas, 20 años y salís ahora. No había móviles cuando entraste. Por ejemplo, no había estos móviles. Una verdad así. O sea, el mundo ha cambiado. Entonces, tienen que adaptarse al mundo nuevo y esto está funcionando estupendamente. Ya se han pasado unos 30 casos. Son casos muy específicos, muy discretos. Esto se ha logrado que no salga. Porque imaginaos que se entera en la prensa de dónde está este caso. Y que sería un drama, un desastre. Todos son casos muy discretos, llevados con mucho cuidado y que están funcionando muy bien, ¿no? Y esto creo que es fundamental hacerlo, ¿no? Bueno, concluyo con esto. ¿Veis? Un tema complejo realmente de interés, yo creo, para la biología. Es un reto extraordinario para el tratamiento, por la complejidad. Tenemos mucha investigación y mucha información sobre esto, científica, mucha.
mucha más de la que podemos utilizar. Habría que utilizar mucha más. Y bueno, y hay que emplearlo para la prevención, hay que emplear esta investigación para la prevención y no solamente basarnos en lo obvio, ¿no? En lo obvio que es introducir las penas, que es lo que se le ocurre a todo el mundo, bueno, a todo el mundo que piensa en esto, ¿no? Si cuando hay que arreglar algo, ¿no? Y además, estas cuestiones de la agresión sexual, como todo el resto de la delincuencia, tenemos que hacerlo en una sociedad democrática, moderna, civilizada, de modo moderno y civilizado. O sea, no podemos empezar a sugerir cosas que a veces tal, ¿y por qué no ponemos la castración quirúrgica directa? ¿O por qué no ponemos la pena de muerte? ¿No? Es decir, porque no, o sea, la respuesta es porque no queremos. Porque esta sociedad se ha privado de estos grandes inventos, afortunadamente, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención, ¿vale? Muchas gracias por tu magnífica exposición, Santiago. Abrimos un turno de preguntas. ¿Vamos? Yo tengo dos preguntas. Voy a hacer la primera y luego ya cuando conteste le hago la segunda. Y la primera va en relación a esto último que he comentado. Supongo que no hay una solución única y se plantea muchas veces la dicotomía de mano dura o mano blanda. Obviamente creo que los extremos no es la solución, pero ¿hacia dónde tira más esa solución según su perspectiva? Bueno, he intentado exponerlo aquí, o sea, yo creo que en este campo, por muy duro que sea socialmente, que lo es, etc., debemos hacer caso del conocimiento, y el conocimiento es el conocimiento científico. Y lo que nos dice, lo que sabemos, que no lo sabemos todos, lo sabemos, es que si vinculado a las medidas punitivas, que nadie niega, que van a estar ahí, ¿verdad?, se hacen los tratamientos de virus con los delincuentes de alto riesgo, se logra reducir las tasas de reincidencia en un porcentaje muy significativo, socialmente, no hablo estadísticamente, también, sino socialmente. Si tú una tasa de 20 puntos de reincidencia posible la bajas a 5 puntos, hombre, de cada 100 casos se están ahorrando 15 nuevas víctimas. Bueno, este es un camino razonable. O sea, cualquier otro camino no tendría ni más éxito. O sea, cualquier otro camino. Es decir, si dijera, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cuáles son las otras propuestas? ¿Qué serían las otras propuestas? En vez de encarcelarlos 15 años, 20. Pero es que luego el problema está igual, ¿eh? O sea, cuando salgan, el problema será el mismo. Será el mismo. O penas de la vida, cadenas perpetuas. ¿Queremos eso como sociedad? Claro, eso, si es para todos, ¿eh? No solamente para los delitos, quiero decir, será para todos los delitos graves, también para algunos que cometan algunos conocidos nuestros. O sea, ¿sabes? O sea, el populismo, este famoso populismo punitivista, que se expresa de diferentes maneras, incluso a veces desde perspectivas súper avanzadas, supuestamente, acaba siempre lo mismo. Medidas punitivas más y más, sin límite. Sin límite. Entonces, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Me dices, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir como se hace en el resto de las cosas humanas, los caminos que nos marca la ciencia, ¿no? Ahora, imaginemos que en asuntos tan delicados con la salud pública como el cáncer, ¿no? Dijeran, bueno, pues ahora la pandemia que hemos vivido, dijeran, no, bueno, ya, pero esto, bueno, sí, la ciencia, ya, pero se sigue la ciencia, se sigue la ciencia. Se toman unas decisiones políticas, pero se sigue la ciencia. Lo que no tendría sentido es no seguir en la justicia, a menudo no se sigue la ciencia. No se sigue la ciencia. Se sigue nada. se sigue los rollos. O sea, los rollos desde Hammurabi. Después de Hammurabi, lo mismo. O sea, la creencia infundada completamente de que el endurecimiento de penas va a traer una reducción de la delincuencia. Es una creencia infundada. No hay ninguna investigación en ningún lugar que haya mostrado que eso es así. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Vale, muchas gracias. La verdad que la ha respondido mejor de lo que esperaba. Y la agradezco. Y luego ya la segunda, a lo mejor un poco más controvertida, porque es un tema que siempre está encima de la mesa y es un tema que yo personalmente no estoy de acuerdo con él. Y es el tema de la prostitución. Supongo que a lo largo de su carrera se habrá planteado la prostitución como una barrera de freno a ese tipo de actuaciones. Entonces me gustaría saber su opinión a favor, en contra y por qué. De la prostitución. Es otro tema. No, pero te la doy con mucho gusto, mi opinión. O sea, bueno, primero, no creo que eso tenga mucho que ver con la delincuencia sexual. O sea, quiere decir que si los delincuentes sexuales van con prostitutas, entonces van a violar menos, que voy a decir algo así. Sí, te estoy preguntando sobre eso. Yo no sé si alguien estudia esa relación, pero yo no creo que haya una relación, ¿sabes?, directa sobre eso. No sé, quiero decir, o sea, la prostitución no es que vayan solo los delincuentes sexuales, es que va mucha gente. Si no, no existiría eso, ¿no? Con los delincuentes sexuales solo no se mantendría el mercado. Tiene que ser más amplio, ¿no? ¿Te refieres a eso? O mi idea general sobre la prostitución, sobre si hay que mantenerla prohibida. No, en plan, sería en relación con esto, porque, a ver, yo no lo sé a ciencia cierta, esa relación, y por eso lo preguntas. No, que yo conozca, no hay ningún análisis sistemático y diga, bueno, hay algunos análisis de historias personales de usted, pues, y muchos delincuentes sexuales van con prostitutas con frecuencia, ¿vale? Pero bueno, mucha gente también va con prostitutas y no son delincuentes sexuales, o sea, que no creo que sea una barrera clara como para que eso sea lo que prevenga el delito. De hecho, actualmente la prostitución sigue habiendo delitos sexuales, ¿no? Porque tienen otra connotación que es la fuerza, el uso, o sea, el poder sobre la víctima, ¿no? Etcétera, ¿no? Sobre el tema general, que no es objeto de aquí, pero ya que me has tirado la lengua no puedo evitar. O sea, la prostitución no hay quien acabe con ella. O sea, ese es otro asunto. Eso es ponerle barreras al campo. O sea, eso son quimeras. O sea, las quimeras sociales pueden pasar por muchos caminos. Yo que me sorprendo de oír que había que prohibir la prostitución. Prohibir la prostitución. Eso no es posible. O sea, no es posible. Porque si se prohíbe la prostitución, ¿qué hay? Habrá otra, que será de otras maneras, etcétera. O sea, el arzobispo de Londres, en el medievo, que se planteó esta cuestión ya en su día, lo que hizo fue canalizar, o sea, dijo, esto no tiene arreglo, que ya tenía él motivos, incluso religiosos, para prohibir la prostitución. Pero dijo, esto no tiene arreglo. ¿Sabes qué va a ser lo mejor? Digo, lo que mejor va a ser organizarlo, esto. Y de ahí vienen los farolillos rojos. Los farolillos rojos vienen porque necesitaban pusieron los farolillos para que supieran dónde estaban las casas de prostitución y no hubiera despistes a este respecto. Y además les cobramos un impuesto. Y además les damos coberturas, etc. A ver, la prostitución no es un buen elemento social positivo. ¿Quién va a dudar de eso? Pero no es ese. En términos criminales no es este el asunto. El asunto es, o sea, el control penal, el control criminal se basa en beneficios y costes de las cosas, ¿no? Y entonces el tema es, ¿la prohibición de ese fenómeno o de otros fenómenos análogos llevaría a una reducción de ese problema? ¿En qué sentido? Sí, eso, o sea, ¿es esperable? A esa respuesta, a eso hay que responder. ¿O generaría otros problemas alternativos, otras consecuencias colaterales, se llaman, ¿no? Otros daños colaterales? ¿Podría generarlo? ¿Incrementaría el control penal sobre la gente? O sea, es decir, si tú empiezas a detener a clientes de prostitutas, a prostitutas y tal, todas las prostitutas que actualmente dejarían de ejercer la prostitución. ¿Se protegería a las mujeres vulnerables que han sido forzadas mejor de tal? ¿O el fenómeno pasaría a ser oculto, con lo que se sabría menos? O sea, son muchas preguntas, ¿no? Ya sé que no. Pero luego no creo que la respuesta sea puramente prohibir. ¿Verdad? Ni esto, ni todo lo demás que se prohíbe, ¿no? ¿Sabes? Es como en las ciudades, o sea, en esta expansión punitivista que está en las ciudades, supongo que en Cartagena también, pero en la ciudad donde yo vivo, en Barcelona,
la normativa municipal de orden público, se llama ahora de conducta, casi todo lo que se te ocurra hacer en la calle está prohibido. Casi todo lo que se te ocurra hacer en la calle está prohibido. Y tiene sanciones, ¿no? No sé, ¿sabes? ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera, hay un dato que, por curiosidad, compararlo con lo que había comentado Fortina, un estudio que había hecho aquí en Murcia sobre los abusos, y la pregunta es porcentaje de casos que son de familia, cercanos, no podemos cargar. La pregunta es, ¿usted cambiaría un poco el sistema vigente de los tratamientos? ¿Sería un perspectivo o podría ser perspectivo? Independiente de que sea luego un beneficio a la hora de cogerse cerrado o poder salir antes, pero si está diciendo usted que con tratamiento se baja un 5%, esa reincidencia cabría la posibilidad porque es un elemento fundamental, entiendo. En vez de ser voluntario, Entiendo. Pero me levanto te veo mejor. Sobre el tema del dato en familias, se estima que hay muchos abusos suceden en la familia, ¿no? Hasta el 80% de los casos suceden en la familia. Vale, luego hay casos muy graves en la calle, ¿no? Sobre la obligatoriedad de los tratamientos, creo que este dilema es un dilema más formal que real. O sea, los tratamientos no son obligatorios legalmente porque la legislación penitenciaria prevé que así sea la ley penitenciaria, el tratamiento es voluntario. O sea, la pena no, ¿eh? La pena no se le puede dar a esa voluntaria, porque puede ser voluntaria también, no, la pena no. Pero el tratamiento es voluntario. Pero eso no significa que mayoritariamente no se haga. De hecho, tal como funcionan las cosas, cuando alguien tiene condenado, incluso está preventivo, bueno, condenado sobre todo, y tiene necesidad de un tratamiento, los expertos que están allí, el equipo de tratamiento, le va a aconsejar que lo haga, y la inmensa mayoría, o sea, el 95% de las personas hacen el tratamiento, ¿vale? Pero hay un margen de que puedo rechazarlo. Cada uno puede decir, bueno, pero yo no quiero hacer tratamiento. Entonces le volverán a insistir, le volverán a dar. Y como digo, la mayoría lo hace. Entonces, si se hiciera obligatorio, no cambiaría la práctica nada, ¿eh? No cambiaría nada en la práctica. Y además sería un elemento coercitivo que yo no creo que sea bueno para una terapéutica de este orden, ¿no? O sea, es mejor contar con la aquiescencia, con la voluntad, con el deseo, y finalmente con la motivación, poco a poco, porque la motivación de los delincuentes sexuales no es genuina. O sea, los delincuentes sexuales no entran en la prisión pidiendo urgentemente terapia. O sea, dice, ¿dónde están los psicólogos, psicólogas que ven urgido de terapia? Eso no va así, eso tiene sentido. O sea, en la vida, en la clínica privada, en la clínica nuestra, digamos, si una persona va a un tratamiento es porque quiere. Pero alguien que ha cometido una violación y primero no la reconoce, no va a ir a un tratamiento voluntariamente. Entonces, o sea, la motivación genuina hay que trabajarla. O sea, lo que se hace es con el tiempo, se va trabajando eso para que el individuo llegue a ser el que tome esa decisión, ¿verdad? Y poco a poco se implique. Cuando van a la terapia, pues se van implicando más y van sintiendo más que eso les ayuda. Pero es un proceso terapéutico que hay que hacer. No o sea, es decir, sí, tú vas o tú no vas. Por ejemplo, mira, un dato ya contrario a la fuerza de tratamientos es el siguiente. Con los agresores de pareja, violencia de género, se prevé la posibilidad de aplicar un tratamiento en la comunidad y si no, van a la cárcel. Que es como decir, es obligatorio el tratamiento, ¿no? Pues eso no está funcionando tan bien. O sea, eso no está funcionando tan bien. No es que no vayan, van, pero muchos de ellos van a terapia, van, algunos los abandonan, porque ¿quién va a impedir que una persona vaya a tratamiento obligatorio y luego lo abandone? Si está en la cárcel. Si no estoy en la cárcel, ¿y qué me pueden hacer ya? O sea, bueno, también me pueden hacer, sino que la prisión no tendrá otra, no quiere. Sería lo mismo, ¿eh?
No sé, pero en cambio creo que lo positivo de este sistema es la voluntariedad, o sea, la demanda de que sí. Cada organización de libertad y si el tratamiento lo dejamos un poco a libre albedrío, aunque dice usted que hay un 60%, parece que hay una contradicción. Pero bueno, si hay tanto porcentaje, de verdad que no lo sabía, pero La inmensa mayoría hacen tratamiento, incluso algunos hacen el tratamiento 2 y 3 veces. 2 y 3 veces lo hacen algunos encarcelados por delitos sexuales. ¿Por qué? Porque tienen todo el tiempo del mundo. Porque están allí cada 15 años y se aburren y dicen, pues lo hago otra vez. O sea, eso hago un poco de broma, pero no es broma porque la intervención tratamental es atractiva. O sea, imagínate en el marco de una cárcel. Estás en la cárcel allí, ¿eh? Y lo que tienes que hacer es, o estás en la escuela, o estás en el patio, o estás tal, o tal. Y entonces, una terapia de este orden, pues se habla, se dialoga, estás con otras personas que tienen problemas semejantes a los tuyos, te sientes un poco reconfortado, ¿sabes? Porque no olvidemos que los delitos sexuales son muy estigmatizados, no solo en la calle, sino dentro de la prisión. Dentro de la prisión. A veces cuando van los grupos de intervención tienen que soportar oír por el pasillo insultos, ¿no? Entonces, bueno, están en un grupo de personas que han hecho cosas parecidas y que un poco comparten este problema, ¿no? Pues es grato, ¿no? Es decir, insisto, puede haber contradicción racional, pero no hay contradicción práctica, o sea, la mayoría lo hacen. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Santiago, porque ahora viene una mesa de comunicaciones. Nuevamente agradecerte muchísimo tu participación desde Barcelona, que hoy día es una tarea prácticamente imposible, pero es un placer escucharte. Yo te he escuchado allí, en Murcia, en Águila, de donde sea, y como siempre, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y a todos, ¿vale? Que vayan muy bien.